Hola, Juan XXIII, Giuseppe Roncalli, ha sido acusado de ser un papa masón desde las tribunas del integrismo católico. Su talante abierto y conciliador y sus tareas como visitador apostólico en países de la órbita comunista de su tiempo, y ya como papa con su encíclica Pacem in Terris, esta última escrita en plena Guerra Fría, consiguió que se le definiera como papa masón. ¿Fue masón verdaderamente el papa Juan XXIII? Comencemos. Angelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, diócesis y provincia de Bérgamo. Era el cuarto de 13 hermanos. Este mismo día fue bautizado. De 1901 a 1905 fue alumno del Pontificio Seminario Romano. Posteriormente fue ordenado, después de terminar sus estudios, sacerdote el 10 de agosto de 1904. En 1905, el nuevo obispo de Bérgamo, Monseñor Giovanni Maria Radini Tedeschi, le nombró su secretario, cargo que desempeñó hasta 1914. Si fulminante fue su carrera eclesiástica, hay que decir que el 12 de enero de 1953 fue creado cardenal y el 25 promovido al Patriarcado de Venecia. Posteriormente, tras la muerte de Pío XII, fue elegido papa el 28 de octubre de 1958 y tomó el nombre de Juan XXIII. En sus 5 años como papa, el mundo entero pudo ver en él la imagen auténtica del buen pastor, humilde, atento, decidido y valiente, sencillo y activo. Practicó gestos cristianos de las obras de misericordia corporales y espirituales, como podría decir el Vaticano. Visitó encarcelados, a los enfermos, acogió a las personas de cualquier nación y credo, comportándose con todos con un admirable sentido de paternidad que quizás nunca le fue perdonado. Encíclicas, dejó 2 encíclicas, Mater et Magistra en 1961 y Pacem in Terris en 1963. Aquí tenemos una de sus frases. La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la guerra. Estamos hablando de las palabras de un papa comprometido en plena Guerra Fría. Pero hasta aquí, todo esto que hemos dicho son hechos contrastados históricamente, con documentación escrita y gráfica. Todo lo demás sobre que el Papa fuera masón es pura teoría. Porque históricamente los historiadores lo tienen muy claro. Si fue masón, ¿dónde se inició? ¿En qué logia? ¿En qué rito? ¿Existe documentación al respecto? Ninguna en absoluto. Desde el cristianismo catolicismo desbocado, es decir, el integrista, nunca se le ha perdonado que fuera el primer papa en aquellos tiempos en que mantuviera relaciones con las diversas religiones existentes. El Vaticano decía que era simplemente la Iglesia Católica la verdadera, es decir, el dogma sectario que todos conocemos. Todo lo demás no existía. Entonces, que un papa amable, gentil, bueno, con cara de buena persona que todos nos gustaría tener por abuelo, que hiciera lo que estaba haciendo, recibiendo a otras confesiones, esto nunca se le perdonó desde el más estricto integrismo católico.
Volvamos al pasado, que es donde se centra todo el espíritu ultramontano contra el Papa. Resulta que en 1935 Angelo Roncalli llegó a Turquía y entabló amistad con el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Naman Riyad. Pero recuerde, Monseñor, la laicidad del Estado es nuestro principio fundamental y la garantía de nuestra libertad. Roncalli simplemente respondió, y aquí es donde le dolió a la Iglesia: la Iglesia será cuidadosa en no infringir vuestras libertades. El decir esto no quería decir que a la Iglesia se sometiera, sino simplemente actuaba como nuncio. Las mismas fuentes que acusaban de hereje al Papa y que una de las normas fuera masón y comunista, porque en aquellos tiempos era lo primero que les salía a la cabeza, terminó con una estancia que había tenido también Juan XXIII, el posterior, que fue Juan XXIII, en su nunciatura. Estuvo destacado en París, y allá se ve que alguien dijo que parecía ser que se había iniciado en una logia masónica. Bueno, preguntamos, ¿en qué logia? ¿Dónde están los documentos? Porque si no están los documentos, esto es falso. Y que había también participado en los trabajos de los talleres de Estambul. Vamos a ver qué talleres y qué trabajos. Si no hay nada, todo esto es sencillamente una acusación falsa que revertía en contra del Papa Juan XXIII. Y no digamos si después él mismo llega a decir: me alegra de estar aquí en una visita pastoral, aunque pueda haber algunos de los presentes que no se llaman a sí mismos cristianos, pero que pueden ser reconocidos como tales por sus buenas obras. Reconocidos como tales. La mente calenturienta de los enemigos de la masonería automáticamente asociaron este reconocido como tal desde los principios masónicos. Alea jacta est, los dados estaban lanzados. La encíclica Pacem in Terris, en la que podemos, entre muchos de los temas que contiene, habla sobre la paz de todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, nunca fue recibida bien desde el integrismo. Y evidentemente ya comenzó la teoría del antipapa, y cuando hablamos ya desde el Vaticano o de medios cercanos al Vaticano, pero que se empieza a hablar sobre los antipapas, mal vamos. Entramos dentro de la dinámica integrista, que lo único que hace es confundir a la gente y lanzar calumnias sobre quién le puede corresponder tal título. Después de su muerte, que aconteció en Roma el 3 de junio de 1963, no pudo ser más inoportuna unas declaraciones de la Gran Logia Occidental Mexicana refiriéndose al Papa, a la bondad de sus acciones y al talante que siempre tuvo, para recomendar la lectura, la reflexiva lectura de todos sus escritos. Esto fue otra de las mechas hacia la pólvora para la explosión definitiva. Si hoy en día que estamos acostumbrados a las fake news, saliera que el Papa Francisco, por ejemplo,
recibe o ha recibido la visita de los ovnis, bueno, esto por mucho morro que le quisieran poner, no se atreverían. Pero en aquellos tiempos, precisamente, que la información no era instantánea, ni muchísimo menos, y había muchas teorías sobre los ovnis, se llegó a ensuciar, digámoslo así, el prestigio papal del Papa bueno, del Papa Juan XXIII, por su conocimiento y su contacto con los ovnis. En resumen, el Papa Juan XXIII ni fue un antipapa, porque verdaderamente no se le considera así, por mucho que se intente desprestigiar su imagen, y no fue masón. No existen datos sobre ello. Si hay alguien que tenga estos datos, que venga y nos los, no a nosotros, sino a la comunidad internacional, que lo demuestre. Si no, todo esto no tiene consistencia histórica, lo sabemos perfectamente bien, y entonces todo es un libelo. Por lo tanto, que tuviera sus, no devaneos, sencillamente su buena actitud como persona cuando estuvo en las nunciaturas que tuvo antes de ser papa, y que tuviera relaciones con toda clase de personas, solamente no le hace masón, pero sí le hace una buena persona. Y su actitud, estos 5 años de papado, le convierten en un papa bueno, en uno de los mejores papas que ha tenido la Iglesia últimamente. Y lo único que, si se quiere, digámoslo así, asociar a la masonería, podría ser aquella expresión que tenemos los masones, que era una persona que se comportaba como un masón sin mandil, pero nada más. Si te ha gustado este vídeo, ponle un like, y si quieres tener puntual información de cuando se suben los vídeos en Manual de Masonería, dale a la campanita. Y lo que siempre digo, si aún no te has suscrito, hazme un favor, hazlo.